Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanessa Cortés Colis y estamos en una emisión más de este canal en YouTube que tú haces posible con tu suscripción. Y hoy traigo un tema, un autor que en realidad me fascina, porque hace 15 años, en este año 2025, el mundo perdió, entre comillas, al gran José Saramago. Pero en realidad no se ha ido, sus libros están aquí y sus libros están provocando, interpelando, incomodando y sobre todo haciendo pensar a cada uno de nosotros que nos acercamos a ellos. Porque Saramago no fue un autor nada complaciente, fue un escritor que se atrevió a hablar desde el margen, los bordes, las periferias de lo establecido, desde esa fisura donde habita la ironía, sobre todo, que me encanta, la crítica social y la conciencia más profunda de todos los hechos que suceden en este planeta. Recuerden que es Premio Nobel de Literatura en 1998 y desde ese día Saramago fue vetado en su propio país, Portugal. ¿Por qué? En 1995, tras publicar El Evangelio según Jesucristo, el gobierno portugués lo censuró y lo excluyó en una feria internacional. ¿Cuál fue el motivo? Pues nada más que reescribió la historia sagrada desde una perspectiva más humana, irónica otra vez y profundamente empática. Como respuesta, él se exilió voluntariamente, se exilió voluntariamente en Lanzarote, en las Islas Canarias, donde vivió hasta el último día de su muerte, acompañado de María del Pilar, que fue su mujer. Esta no era la primera vez que incomodaba, también fue censurado en otros países de Occidente por sus posturas políticas, como su férrea defensa de la causa palestina. Yo tengo un libro, yo lo leí, es un ensayo de intelectuales que hablan sobre este conflicto de antaño, así del origen de la humanidad, donde la comunidad judía quemaba los libros de Saramago y él, en su estilo irónico, otra vez, se lo repito, solo decía, pues no entiendo si dicen que la ficción son mentiritas, no entiendo por qué queman mis mentiritas, ¿no? Obviamente irónico. Pero más allá de eso, lo que hace a Saramago imprescindible es su forma de narrar. El lenguaje es radicalmente suyo, casi sui generis, muy saramaguiano, con frases larguísimas, los párrafos bastante largos, sin signos de interrogación, ni puntos, ni comas, ni abre corchetes, ni cierra, ni admiración, ni mucho menos. Hay diálogos incrustados en la trama, es decir, entra una voz y luego otra y otra sin guiones, sin marcar un narrador. Y también es muy frecuente encontrar un narrador que te habla directo, algo así como te dice, usted, lector, comprenderá, y uno voltea rápidamente para ver de dónde viene esa voz, porque te provoca, te pone a temblar, te da miedo, lo incluye, te hace pertenecer a la historia, donde él provoca, se burla, te hace cómplice, y una vez que entras a sus páginas seguramente no puedes salir, y así me lo van a decir quienes ya lo hayan leído. Leer a Saramago requiere mucha atención, no es como el libro que te llevas a la playa, así relax, no, necesita atención, pero se vuelve adictivo. En Ensayo sobre la ceguera, favorito de muchos, una epidemia de ceguera blanca azota una ciudad sin nombre. Pero no es solo una pandemia física, es una metáfora brutal sobre la pérdida de la empatía, del orden social, de los valores éticos, ¿sí? De reflexión profunda, filosófica. Pero tengo que son las intermitencias de la muerte. Quizá, yo creo que sí es mi favorita. Porque aquí, nada más imagínense que la pregunta es, ¿qué pasa cuando la muerte deja de hacer su trabajo? Es decir, ¿qué pasaría si no muriéramos? La respuesta, aquí está, tan lúcida como irónica, es clara. Sin la certeza de la finitud, de que vamos a morir, la vida se vuelve invivible, todo se descompone, no crean que está padre. La iglesia debe replantearse el tema de la reencarnación, o sea, la iglesia habla con el gobierno y le dice, oye, ¿qué pasó? Yo necesito volver a crear otra religión porque ya no hay reencarnación, y ni siquiera hablar, imagínense las compañías de seguros, lo que va a pasar porque pues, ya no los van a cobrar y no podemos pagar eternamente, y además, no crean que todos quedamos jóvenes y bellos y guapos y saludables, no. En ese momento se para, el que está enfermo se queda enfermo, el que está en agonía se queda en agonía, el que está solo se queda solo, el viejo se queda viejo, y entonces
como que empieza a replantear este momento de saber que más vale, en realidad, que mejor muramos, ¿sí? La finitud que nos pertenece como especie humana vale más aquí, cuando leamos las intermitencias de la muerte. Ese es el poder que tiene Saramago. Es decir, que toma un mito, un relato fundante eterno, como la Biblia, como el tema de la muerte, la identidad, la alteridad, los nombres propios, y le da la vuelta, saca la tuerca y lo convierte en un espejo de nuestro presente. Y en este librito, chiquito, bonito, delgadito, que es Caín, me hace reír de nervios. Este lo he leído varias veces, como tengo un video aquí, y retoma este personaje bíblico que viaja por el Antiguo Testamento enfrentando, reclamando o pidiéndole respuestas y justificaciones a un Dios caprichoso que cuestiona, Caín, la moral impuesta por esta tradición judeocristiana. Le reclama, lo enfrenta y uno solo a veces espera que llegue un rayo fulminante desde el más allá, esperando ver en qué momento Dios nos va a regañar con otros castigos. ¿Por qué? Porque digamos que deconstruye la historia del Antiguo Testamento y de repente plantea a un Dios mucho más humano, mucho más cercano, y le dice, a ver, no, que Dios, tú tan buena onda, ¿por qué nos mandas pestes, guerras y todos los demás problemas? Eso se plantea en Caín. Es un libro muy profundo, pero al mismo tiempo, en realidad, créanmelo, es un libro súper divertido. Y en Historia del Cerco de Lisboa, que casi nadie conoce, fue la primera novela que leí sobre este autor. No sé por qué, yo creo que tenía que ver con algo de estudios, pero vamos, me llegó y es muy simple la historia. Hay un corrector de un editor que altera la historia, el argumento, con un no. Y a partir de ese no se desencadena, se desarrolló otro tipo de historia y resulta que la historia con H mayúscula que se ha contado no puede ser, no es como lo habían dicho, y entonces se replantea otro tipo de historias. Es un poco este juego de lenguaje donde con una coma, con un no, con un signo donde no va, todo puede tener otro significado diferente, pero esto pues retiembla a nivel nacional, ¿no? En su Lisboa natal, y donde también repercute la historia que siempre han creído en Portugal. Resulta que gracias a ese no, y sobre todo ese no de ficción, la historia cambia. Es una historia muy bonita, también de cierta manera un corte histórico a aquellos que les gusta la novela histórica. Saramago escribía con una ironía que a veces rozaba en lo absurdo. Esta ironía es una figura retórica que a mí me gusta mucho, me encanta, y con una lucidez brutal que no deja al lector inerte, indemne. Es decir, si leemos a Saramago, algo pasa con nosotros, en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo. Su escritura disruptiva no es solo forma, sino que también es fondo. La estructura es parte del mensaje, como escribe es parte importante de lo que nos está diciendo, y al no usar signos convencionales nos obliga a escuchar el ritmo interno, pero de nuestro pensamiento. Sus libros no se leen, digamos más bien que sus libros se experimentan, y después de leer a Saramago, algo en ti se mueve. Una certeza se tambalea, una carcajada que teníamos se amarga y se empieza a tomar otro color, y surge una compasión inesperada. También podemos temblar de nervios porque algo profundo, quizá heredado, se resquebraja, se rompe, alguna idea que teníamos ya preestablecida resulta que no es. Y por ahí también escuché que decían que si tomaban una foto de 10 lectores leyendo a Saramago, todos estarían riendo, quizá de nervios, quizá en complicidad, pero riendo, ácidamente, pero riendo. Leerlo es, en el fondo, una forma de resistencia a la indiferencia, a la obediencia ciega, al conformismo. Es una manera de decir, mejor así siempre no. Mejor lo voy a buscar otra manera de decirlo, voy a inventar otra historia, y eso que se había dicho, tacha, resulta que no, y se atreve a imaginar otra vía, otra manera de estar en el mundo, otro cosmos posible. Por todas estas razones en las que José Saramago se coloca en mi lista de predilectos, en mi lista de top favoritos inamovible, es por eso que yo considero que Saramago ya es un escritor para la eternidad, uno para la literatura universal. Ojalá que alguno de estos comentarios de estas novelas que yo leí te haya sugerido acercarte a él, y donde seguramente, te lo compruebo, te transformará. Por lo tanto, aquellos que ya lo han leído, déjenme aquí sus comentarios sobre lo que ya leyeron de él,
Te recuerdo que yo soy Vanessa Cortés Collis y te agradezco tantísimo el que me hayas escuchado y no olvides regalarme tu suscripción a este canal para seguir creciendo en este océano literario. Gracias por escuchar.